Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso tiempo que estamos teniendo, ¿verdad? Yo quiero ser lo más informal posible. Estoy contento porque sé que como estamos en un retiro, por fin voy a poder predicar mis 2 horitas, que tantas veces me dicen, me hacen así, entonces, esta es mi oportunidad, hermano. Bueno, luego yo tomo nota de los que se vayan. Gloria al Señor. Y quería decirles, hermanos, que con el corazón en la mano, hay sentimientos que no se pueden explicar. Yo estos días he estado con el Señor, pasando un tiempo con el Señor muy profundos, muy buenos. El ver hecho realidad en nuestro primer retiro, el verlos a ustedes, hermanos, para mí, o después de la palabra, o juntamente con la palabra, lo más importante es la coinonía. Son mi gente, son ustedes, es lo más importante. Por eso a veces soy pesado, por eso es algo que es una carga que Dios te pone, pero solo Dios y uno sabe todo lo que Dios te transfiere y todo lo que Dios te pone en el corazón para lo que va a venir a este pueblo, para tu vida y la mía. Uno de los motivos que tiene el retiro es que hacer que esa palabra que nosotros estamos escuchando siempre los domingos pueda penetrar en nuestro corazón con más profundidad. Sabemos que el día a día, la semana, la vida, los trabajos, las responsabilidades, hacen que muchas veces en los domingos, cuando estamos escuchando la palabra, a veces la misma situación impide que podamos el mismo lunes ponerla por obra y vivir eso que escuchamos el domingo y decir, wow, y anhelar la palabra del domingo que viene, ¿no? El retiro, ya vais a ver, hace que estemos más juntos, tengamos más tiempo, tengamos más tranquilidad y que en cierta manera lo que estamos dando la oportunidad a Dios a que Dios haga la obra que solo la puede hacer Él espiritualmente. Ariel y yo solo podemos predicar la palabra y nada más, pero quien edifica la casa es Dios, ¿sí? Es Dios quien edifica la casa y no es con fuerzas humanas, no es con ejércitos, no es con espadas, no es con nada, ni con talento humano, es con su Santo Espíritu. Así que este tiempo yo he estado orando para que Dios haga una obra especial en vuestras vidas, hermano. Porque yo sé cuando Dios hace una obra especial en la vida de uno, yo lo sé. Pero yo sé lo que es estar, hermano, escuchando una palabra que me gusta, sin más, a que el Espíritu Santo coge esa palabra y te la introduce en el corazón, tu vida cambia, tu vida cambia. Así que bueno, como ya sabéis, el lema del retiro, yo y mi casa serviremos al Señor. Antes que nada, por si alguno lo ha pensado, yo lo pensé y algún hermano que otro también lo pensó. Ustedes saben que en España nosotros decimos, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero no está mal expresado. ¿Por qué? Porque está expresado de una manera, desde una mentalidad judía y desde una mentalidad patriarcal. Es decir, aquí Josué lo que dijo, yo voy a servir a Dios y mi casa. Yo no voy a esperar a que mi casa sirva a Dios para yo servir a Dios. Y esto evidentemente a los hombres, ¿no? Siempre nos debe llegar una porción diferente a la congregación en general, mujeres, niños. Los hombres debemos tener una mentalidad, una identidad de pueblo y tener nuestro altar personal siempre bien levantado, hermanos, con el fuego siempre encendido. Así que, antes que nada, como no hay nadie que hable mejor que la misma palabra, lo que vamos a hacer, hermanos, es que me acompañen a Josué capítulo 24. Y lo que vamos a hacer es extraer de esta experiencia que pasó Israel y vamos a ver, hermano, cómo esta experiencia, como la que nos predicó Iván en el parque y la que vamos a seguir oyendo,
son experiencias que no fueron solo para Israel, es para nuestra vida también. Y lo voy a leer rápidamente. Sí, es importante leer el relato, pero luego vamos a extraer las partes más importantes para que nosotros, hermanos, aprendamos a vivir por fe, a vivir a que estamos aquí de paso, hermano. ¿Cuántos saben que estamos de paso aquí? ¿Lo saben? Ahora, ¿vivimos conforme a lo que sabemos? Miren, Josué 24 dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir, para que la poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré a sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié de delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Y las cuidasteis, y las ciudades, que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirviendo vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Hasta aquí, hermano. Miren, antes que nada, si hay una cosa que todo esto que acabamos de leer, hay una palabra que se encierra en todo esto. Que tú y yo, como hijos de Dios, debemos siempre prestar atención y procurar vivir. Y es una palabra que la mayoría de las veces no se entiende bien lo que significa. Y es la palabra adoración. Saben, hermanos, que esto que vamos a leer, todos estos principios y esta enseñanza que Dios tiene para tu vida personalmente y para la mía, solo la podemos vivir cuando entendemos lo que significa la adoración. Adoración es un estilo de vida en la cual todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todo lo que yo siento, todo lo que vivo, solo es para agradar a Dios. Y para llegar a eso, yo tengo que conocer a Dios.
Yo no puedo creer un Dios lejano. Miren, lo primero, el versículo 1, fíjense lo que dice. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos. ¿A quién llamó Dios? Josué. A los ancianos. Aquí no está hablando de gente mayor, ¿eh? Aquí está hablando de gente con identidad. Aquí está hablando de gente que tenían la identidad de pueblo y que tenían la experiencia de vivir y que en algún momento que otro vieron el poder de Dios. Vieron cómo, porque Dios, cuando luego sigue diciendo de todas las veces como Dios trabajó con este pueblo, de cuando los escogió con Abraham, de Taré, un pueblo pagano, totalmente pagano, que no eran nada, hermanos, sobre la faz de la tierra. Y a través de ese amor que Dios depositó en la vida de Abraham, Dios se comprometió con Abraham una descendencia en la cual podrían experimentar la gloria de Dios, podríamos ver la bendición de Dios, etcétera, etcétera. Pero fíjense que aquí habla de convocación. Y hoy tú y yo estamos convocados aquí, no por el pastor Ariel y por mí, de simplemente como no teníamos otra cosa que hacer y llegó Semana Santa, podríamos irnos a divertir un poquito, a dar una vueltecita por allí, venir, ¿no? Tomar el sol. Estamos convocados aquí, hermanos, ¿saben por qué? Porque si hay algo que como pueblo nos falta, es identidad, es mentalidad, es convicción. Convicción. Convicción, hermanos, de que tú y yo aquí no estamos de paso. Y de que tenemos, hermanos, como pueblo y a nivel individual, tenemos que esforzarnos a acercarnos a Dios todos los días. Y que cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo? No hay otra forma de negarnos a nosotros mismos, de poder servir a Dios que no sea negarme a mí mismo. Ahora bien, cuando Josué reúne a los ancianos, les explica a este pueblo, y escuchen esto, porque a este pueblo, a los ancianos, no a todo el pueblo, a los ancianos, les explica, señores, nosotros hemos llegado hasta aquí, y miren lo que dice, porque no vamos a leer todo, pero ustedes saben que después de que Dios hace pacto con Abraham, forma el pueblo, quiso Israel, descendió a Egipto. ¿Qué significa eso? Que Israel tuvo que pasar y experimentar lo que es la esclavitud. ¿Y sabe qué significa esto para tu vida y para la mía? Es amar misericordia. ¿Sabes una cosa, hermano? Muchas veces nosotros no nos consagramos a Dios, ¿sabes por qué? Porque solo miramos y vivimos para nuestro vientre. Porque no nos importa la gente que nos rodea. Y como decía Iván hoy, muy bien, Iván decía que porque hay temores, porque hay incredulidad, porque no nos los creemos y porque decimos, no, es para el pastor, no, es para fulano, es para el hermano, no es para mí. Y vivimos toda una vida de incredulidad y vivimos toda una vida igual que el mundo. Nosotros hoy somos un pueblo pequeño, hermano, en número, pero no importa, porque Jesús con 11 personas revolucionó el mundo. Pero fueron 11 personas que fueron trabajados por Dios. Fueron 11 personas que cuando comenzó Jesús la obra en ellos, eran un desastre. Eran personas que tenían mucho corazón, amaban a Dios, pero le negaban, no entendían. Jesús les tuvo que decir, ¿no?, de que el diablo, a Pedro, ¿no?, y que el diablo estaba ahí entre ellos. Y había carnalidad, incredulidad. Pero cuando Jesús fue a la cruz y cuando vino Pentecostés, ¿qué pasó en Pentecostés? Ya Pedro ya no era el mismo. Y Pedro se levantó con una voz de autoridad. Y Pedro ahí Dios lo usó. Y se convirtieron miles de personas en ese tiempo. Ahora bien, lo primero, hermanos, es la adoración. Que entendamos que la adoración es, lo que la palabra enseña, es servicio a Dios. La adoración es el carácter, es la actitud, lo es todo, es la esencia de la vida. Yo adoro con toda mi vida, adoro con mi cuerpo, adoro con mis ojos, adoro con mis manos, adoro con mis pies,
adoro cuando canto, adoro cuando trabajo, adoro cuando vivo, adoro en mi casa, adoro en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo cubre todo y Dios lo es todo. Este pueblo, cuando cruzaron el río Jordán, había una cosa que luego lo vamos a ver, pero hasta llegar al río Jordán, miren, nosotros podríamos pensar que nosotros posiblemente estemos hoy en el río Jordán, en un río Jordán espiritual. ¿Por qué? Porque Dios hoy nos ha convocado, fíjense, la tranquilidad, la paz, voy a predicar 2 horas, o sea que tenemos aquí hasta... Y además ya sentí una del parte del Señor cuando estaba ahí de decir, hoy no cenamos, hoy hacemos ayuno y oración. O sea, es tremendo, hermano. Así que, pero hoy nos reunimos aquí, hermanos, para que cuando tú y yo podamos permitir que el Espíritu Santo nos traiga convicción. No siempre cuando hablamos, que cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio, pero al vecino, al hermano que está allí. ¿Sabías que tú y yo necesitamos ser convencidos por Dios? ¿Sabías que este pueblo no tenían convicción? Por eso Josué, miren, cuando Josué lo sustituyó a Moisés ya viejo, Josué ya estaba viejo aquí también, y cuando van a cruzar, Josué dijo, miren, luego vamos a sacar, vamos a analizar ciertas cosas, pero en resumida cuenta Josué le dijo, miren, ustedes hagan lo que quieran, ¿sí? Pero yo voy a servir a Dios. Ahora, después de todo, miren, del versículo 2 al 12, ahí lo que les recalca dice, ¿sabe lo que nos está diciendo el Señor? Ahora yo les pregunto y se los comento a ustedes personalmente. Porque fíjense lo que dice en el versículo 13, me gusta, dice, y os di la tierra por la cual que nada trabajasteis. Yo pregunto, hermano, hoy tú y yo estamos aquí y estamos en los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Hiciste algo para que Dios obrara en gracia en tu vida? Te diera la paz, esa paz que Dios y que te la da aún cuando sobre todo lo notamos en los momentos más difíciles. No hicimos nada. Heredamos trabajos de otros que hicieron otros, que ni siquiera conocimos. Porque la mayoría de los que estamos aquí hemos venido a los pies de Cristo porque alguien nos habló. O un familiar, o un amigo, alguien nos habló. Pero en el fondo estaba Dios ahí obrando. Porque ya había puesto sus ojos en ti. Y dice, y miren lo que dice, nada trabajaste, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea, hermano, antes que nada, antes de entrar en el meollo, antes de entrar ya en esto, una de las cosas que nosotros tenemos que ser conscientes es de que es la palabra gracia de Dios, ese favor que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y es lo que Dios, la respuesta porque cuando Josué habla al pueblo, habla en nombre de Dios. No fue Josué que dijo, bueno, a ver, conozco al pueblo, sé cómo están, así que bueno, los voy a animar o los voy a provocar a celos. No. Fue Dios quien le dijo, dile esto al pueblo. Porque Dios espera una demanda de nosotros, espera algo de nosotros. ¿Tú crees que Dios espera algo de ti? ¿Saben que cada vez que nosotros vamos a la iglesia, de alguna forma esperamos algo de Dios? ¿Sí? Y a lo largo de nuestra vida como cristianos esperamos algo de Dios. Yo no sé por los problemas exactamente que cada uno pasamos, pero pueden ser problemas emocionales, pueden ser ataduras, pueden ser problemas económicos, pueden ser enfermedades. De todas ellas siempre esperamos a que Dios nos libre, ¿a que sí? Pero yo te voy a decir una cosa, Dios nos va a librar. Porque Dios no es hombre, en Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Él es el del sí y el amén. Él lo que promete, lo cumple. Pero siempre nos olvidamos de que en contrapartida, Dios también espera algo de nosotros. Entonces, lo que Dios espera de ti, fíjense lo que os digo, hermano, no es la ofrenda de los domingos cuando nosotros vamos y ofrendamos Porque esa ofrenda que nosotros damos económicamente es el resultado de que nosotros ya le dimos el corazón a Dios. Por lo tanto, Dios no espera economía nuestra. Lo que Dios espera es nuestro corazón, que le rindamos completamente a Él.
Y durante toda la palabra de Dios, siempre Dios tuvo que confrontar a sus siervos y al pueblo de Dios para que se decidieran a quiénes van a servir. A Jeremías se lo dijo. ¿Se acuerdan? Jeremías le dijo, si tú entres a casa es lo vil y lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Se lo dijo a Jeremías. Al mismo Moisés. Se enfadó con Moisés, porque Moisés le dijo, no, mira, yo te voy a explicar, ¿no? Yo hablo así, yo soy así, y ahí Moisés creyó que iba a negociar con Dios, que muchas veces lo hacemos nosotros. Tal vez no sé si de palabras, pero negociamos con Dios. Y cuando Dios te dice, hijo mío, yo quiero que pases por aquí, quiero que estés aquí, hacemos así. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Que también lo dice, ¿saben por qué Israel estuvo 40 años en el desierto? Porque constantemente estaba esquivando el llamado de Dios. Y Dios dijo, vale, tranquilo, mira, yo estoy allí te espero. Y nosotros nos íbamos por allí. ¿Se acuerdan Jonás? ¿Qué hacía Jonás? Nínive. ¿Dónde está Nínive? Allá. Vamos para allá. Ve, allá te espero en Nínive. Y yo pregunto, ¿fue o no a Nínive, Jonás? Moisés, ¿hizo o no lo que Dios le pidió? ¿Sí? Ahora, Moisés, ¿entró a la tierra prometida o no entró? No entró. ¿Por qué? Porque quiso negociar con Dios. Hermanos, no creamos que porque Dios es Dios, nosotros podemos siempre, en todo momento, hacer lo que nos da la gana. Y yo no estoy diciendo que no amemos a Dios, pero yo sé lo que es hacer lo que me da la gana, aun cuando amo a Dios. Porque somos expertos en atajos. Y si hay algo que Dios, lo primero que entendamos, hermanos, que debemos, que hoy, escuchen esto, todo lo que tú tienes, pero presta atención a esto, hermano, todo lo que tú tienes y lo que yo tengo, a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel económico, le pertenece a Dios. Dios te lo ha dado. Y Dios me lo ha dado. Y ahora Dios me dice a mí, ¿y ahora qué? ¿Vale? Ahí tienes salud, tienes trabajo, tienes familia, una hermosa iglesia. A ver, ¿qué más quiere? ¿Cómo era la canción? Dios rompió cadena, abrió el mar, no sé qué, hizo esto, hizo lo otro. A ver, ¿yo qué más necesito para servir a Dios? ¿Qué más necesito ver? ¿Qué más necesito creer? ¿Qué estoy esperando de Dios para ponerme y ser un obrero activo en las cosas suyas? Ahora bien, fíjense versículo 14, porque aquí vamos a ver algunas palabritas que esto es lo que ahora tenemos que agarrarnos así. ¿Sí? Dice versículo 14, ahora pues, temed a Dios, servidle con integridad y en verdad, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirviendo vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid al Señor. 4 verbos, 4 acciones. Hermanos, temed a Dios. El versículo 14, el primero es temed a Dios. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros, todo juega en nuestra vida espiritual, todo. Nuestra crianza, de qué país venimos, lo que vemos, lo que hemos visto. Muchas cosas juegan, para bien o para mal, en nuestro desarrollo espiritual. Y escucha bien esto. Nosotros vivimos en un siglo que indistintamente de dónde hayamos nacido, vivimos en un siglo donde si hay algo que brilla por su ausencia, es el temor a Dios. Por supuesto que en el mundo no lo vamos a esperar, pero yo no me acuerdo con quién hablaba estos días, no me acuerdo con quién, que decíamos que incluso en el mundo antiguamente había códigos de conducta.
Y aún sin ser cristiano, había personas que tenían temor de Dios. Por si acaso hubiera algo. Y la gente decía, wow, posiblemente hubiera algo. Hoy hemos traspasado la línea de ese libertinaje. Pero os voy a decir una cosa, eso no importa, el mundo. Pero ¿saben cuál es una de las cosas que más fallamos los cristianos? Es el temor a Dios. Y les voy a explicar en qué se ve la falta de temor a Dios. Miren, cuando tú te encuentras, por ejemplo, que tú sabes perfectamente que Dios te está diciendo, ponte a orar. Y no lo haces. No lo hacemos. Porque hay antes otras cosas. No lo hacemos porque no hay temor. Cuando el Señor te está diciendo, nos está diciendo, congrégate, estate con tus hermanos, con tu gente, esfuérzate. ¿Sabías que la palabra de Dios dice, esfuérzate en la gracia? Nosotros, hermanos, entendemos la gracia, siempre el favor que Dios hace para nosotros. Entonces, automáticamente yo no me esfuerzo, porque estoy en la gracia. Pero la palabra de Dios nos dice, esforzaos en la gracia. La gracia, hermano, cuando no nos esforzamos, porque no tememos a Dios. No hay temor de Dios. Y el temor, ustedes saben perfectamente que no es miedo. Es un nivel de conciencia y de convicción de saber que en cada momento Dios me está mirando. Y de que Dios está conmigo y que yo voy a rendir cuenta a Él. Por lo tanto, lo primero, hermanos, que en nuestra vida debemos delante de Dios mirar y orar y clamar a Dios para que Dios nos ayude en esto, en el temor de Dios. Y también os voy a decir una cosa, porque el temor de Dios se ve en muchos aspectos, en muchas actitudes. ¿Saben que cuando nosotros aquí, por ejemplo, cantamos alabanzas al Señor, y cuando los martes nos juntamos a orar, y cuando como pueblo hacemos cosas para Dios, como la coinonía, etcétera, 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 resulta que hay cosas, como en este momento, por ejemplo, que hay cosas que tienen que ver pura y exclusivamente con tu actitud, la mía y Dios. Cuando en la alabanza, por ejemplo, y esto no es que uno lo tenga que corregir, lo que uno tiene que corregir es el temor, no las formas. Lo que uno tiene que corregir es el fondo, no las formas. Cuando uno está alabando, y yo eso lo observo porque yo lo hice también, y Dios me tuvo que ministrar, y cuando Dios me ministró, Dios me dice, ministralo al pueblo también. Imagínense, hermanos, que yo estoy cantando al Señor, y yo sé perfectamente que la mayoría de las veces la cabeza está en otro lado. Y estamos diciendo, Dios de gloria, Dios grande, Dios poderoso, Dios, yo te amo, Señor, por ejemplo. ¿Qué indica eso? Falta de temor. No hay que ahora qué hay que hacer, ahora qué postura tenemos que tener, pero no hay ninguna postura, hermano. Porque tú puedes estar así y rendirle el corazón. Lo que pasa es que todo nuestro ser debe adorar a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, al Señor y servir, entonces ahí que viene el servicio. Y ahí es cuando, pero es que yo quiero servir y no puedo, es que no sé qué pasa que no puedo servir, es que porque todavía no has arreglado cuenta con Dios. Hasta ahora Dios te puso en un Moisés, en una barquita, y el río te ha ido llevando, te ha ido protegiendo hasta llevar a buen puerto. Ahora te tienes que bajar de la barca, ahora tienes que pisar en seco, y ahora tienes que ponerte a decir, Señor, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Iban a pasar el río Jordán, ¿vale? ¿Y ahora qué? Y eso fue decisivo para Josué, porque Josué sabía muy bien de parte de Dios que si el pueblo de Israel no temía a Dios y no tenía claro quién era Dios, la iban a liar parda, iban a desaparecer en menos de 10 años el pueblo. Dios no lo iba a permitir, por supuesto. Pero fíjate la que pasó el pueblo de Israel porque no temían a Dios, no había temor de Dios. Y el servicio, hermano, solo, y escuchen esto, presta atención a esto, hermano. ¿Sabe que el servicio a Dios es
una credencial que solo le pertenece a los que han nacido del Espíritu Santo? ¿Sabías que el servicio a Dios solo le pertenece a los que han sido bautizados en el Espíritu Santo? Cualquiera que me escuche pentecostal dirá, claro que sí, amén, no, aleluya, hay que hablar lengua para servir. No estoy hablando de eso. Aquellos que han tenido un encuentro con Dios, aquellos que saben lo que es la presencia de Dios, aquellos que saben lo que es el temor de Dios, solo pueden servirle. Y cuando a mí alguien me dice, no, bueno, muy raro que me digan no puedo, no quiero, no, muy raro, pero se nota. Se nota cuando dicen, no. Hermano, el Señor por aquí, vale, y se va para allá. Y 1 año, y 2, y 3, y 10, y 20. Por eso, hermano, cuando Dios hace una obra en una vida, la tiene que hacer a fondo. Tiene que tocar la fibra de tu vida. A mí el Señor tocó la fibra de mi vida. Y a mí me transformó de tal manera que yo lo puedo resumir en un querer y un hacer según su buena voluntad. Si tú dices, wow, el pastor, ¿cómo le gusta hacer cosas? Es Dios quien puso el querer. Pero ahora quiero, pero no sé cómo. Bueno, dice, te pongo el hacer. Porque quien da la visión da la provisión. Quien se revela a tu vida, si realmente Dios se ha revelado a tu vida, Dios te va a dar provisionar, te va a capacitar para que tú y yo le podamos servir. Pero si durante muchos años yo no le sirvo al Señor, yo me tengo que preguntar si verdaderamente la morada del Espíritu está en mi vida. Y uno podría decir, vale, está, amén. Pero muchas veces el Espíritu Santo, ¿se le puede contristar? Pregunto. Pero está. ¿Pero triste o alegre? ¿Qué dice la palabra? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén. Y yo pregunto, ¿qué entiendes por esa palabra, esa frase? Que Dios es el que nos infunde el gozo, ¿verdad? ¿A que sí? Dios me infunde el gozo y con ese gozo yo puedo trabajar y vivir, ¿verdad? Y hacer las cosas para Dios. Pues no. Es el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Cuando Dios se goza de mi obediencia, viene la capacitación para servirle. Cuando Dios está triste en mi vida, no me transmite hacer nada, solo problemas. ¿Se dan cuenta? Y nos pasa lo mismo a nosotros, hermanos. Cuando tú tienes una persona conflictiva, con problemas, que no entiende, que es duro de corazón, duro de servir y demás, yo a la persona se la dejo a Ariel siempre. No hemos vivido todavía esto, pero ya vamos a vivir posiblemente, y cuando venga acuérdate, Ariel ya se la dejaré, que tiene más paciencia que yo. Pero nos pasa todo, te pasa a ti. En los trabajos, ¿no tienes gente que tú dices, oh, lo quieres evitar? ¿Tú te crees que el Espíritu Santo es extraño? ¿Es un ser que es totalmente distinto? Dios, el Señor, cuando mora en mi vida, quiere la casa limpia, y quiere la casa ordenada, y quiere obediencia, y quiere amor. Y cuando ve eso de mí, es un manantial de vida. ¿Qué dijo Juan? Cuando en la fiesta de los tabernáculos, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pregunto, ¿corren ríos de agua viva en tu vida? ¿Sabe qué significa los ríos de agua viva? Significa salvación. Que cuando la gente alrededor tuyo se salvan por medio de tu vida. Que tú dices, wow, es cristiano, es hijo de Dios, se nota cómo habla, como tal, como... Porque es un manantial, no es un estanque. Que a veces, el estanque, ¿qué pasa? El agua estancada. Ves bichos, mosquitos, ¿verdad? Musgos. Nosotros, Dios quiere que seamos agua manantial, canal de bendición. Así que, hermano, el temor de Dios nos va a llevar a servirle. Automáticamente. Pero servirle, dice, con integridad y en verdad. ¿Sabe qué significa la palabra integridad? Significa entero, de una sola pieza.
Sí, pastor, venga, ¿cuándo hay que ir? Venga, vente el sábado porque vamos a cargar y vamos a llevar esto. Y llegas tú, le llamas por teléfono. ¡Ay, se me olvidó! ¿No te pasó, Ariel? No. Nada, que va. ¿No? Cuando no pasa nada, hermano. Porque, ¿saben una cosa? Ariel y yo estamos en el mismo aprendizaje que vosotros. Ustedes no lo notan, pero seguimos aprendiendo muchas cosas. Tenemos que seguir. Y no estoy hablando de letra, estoy hablando de experiencia, estoy hablando de vida. Tenemos que seguir aprendiendo juntamente con vosotros. A ti te tocará tu parte, a mí me toca la mía. Pero tenemos que seguir aprendiendo, amén. Pero claro, cuando pasa eso, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que no entendemos que estamos sirviendo a Dios. Porque no hay temor. Entonces, ay, se me olvidó o tal y cual. Entonces, no pasa nada. A mí me ha pasado, que es que no. Pero tenemos que orar al Señor. Que por cierto, yo hoy quiero terminar orando. Vamos a terminar orando. Y vamos a terminar orando de una manera especial. ¿Sí? Una manera especial. Pero seguimos. Cuando uno le sirve en integridad y en verdad, ¿qué dice luego? Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Sabes una cosa, hermano? Miren, cuando tú empiezas a tener una relación con Dios de intimidad, yo siempre digo, hermano, tú hasta aquí has vivido la fe de fulano, la fe de Mengano, o sea, la fe de tu padre, la fe del pastor, la fe de tu hermano. Tienes que aprender ahora, a partir de ahora, a aprender a vivir tu propia fe. Y tu propia fe, ¿sabes qué significa? Que eres tú el que tienes que empezar ahora a trabajar tu huerto, tu tierra, tu experiencia con Dios. Tú ya no puedes vivir al amparo de la fe de otros. Y la iglesia se nutre de eso. Se nutre, la mayoría de los miembros de las iglesias se nutre del trabajo de la fe que trabajan otros. Y Dios lo permite y eso es el crecimiento y eso es edificación, pero no dura para siempre. Porque te garantizo, hermano, que tú te vas a tener que confrontar, si eres hijo de Dios y lo eres, vas a llegar a un punto que Dios te va a quitar lo que más te gusta, Dios te va a trabajar donde más te duele. ¿Sabes por qué? Porque el dolor es el megáfono de la cual Dios habla. Es el dolor. Sin dolor no podemos oír. Porque nos va bien. Así que quitad entre vosotros dioses. Yo quiero que cada uno que estemos aquí, hermano, nos preguntemos si tú puedes detectar algún Dios que tú tienes. Y tú dices, pero ¿qué Dios si yo no voy ni con ninguna imagen ni con nada, no? Sí, pero ¿cuánto tiempo pasas tú con tus cosas? Cronómetrate, mira, a ver, Julio, ¿qué es lo que más te gustaba a ti? Pues señora, a mí me gustaba hacer esto, ¿vale? Pero yo ahora ya no le dedico el tiempo, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora el tiempo que yo se lo dedico a Dios, porque hay identidad, porque hay temor, porque hay amor, porque hay gozo, porque hay deseo de servir. Ah, qué bien, pero ya quisiera yo tenerlo, pues tú también lo puedes tener, hermano. Pero no hay gloria sin cruz. Así que, hermano, el que quiera ser discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero cuando nosotros quitamos los dioses de los cuales sirvieron, fíjense un detalle aquí, porque dice, ¿a los cuales sirvieron quién? Vuestros padres. ¿Saben que todos los que estamos aquí tenemos un lastre de nuestros padres? Uno hemos logrado, yo por ejemplo llevo 30 años en el Señor y yo he logrado, Dios ha logrado quitarme mucho lastre de mis padres que no me beneficiaron. ¿Sí? Pero sigue. Pero también tienes que detectar tú cuál es ese lastre, esa crianza, eso que te ha hecho daño, eso que te ha atado. Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sencillamente hemos nacido, no hemos elegido nacer en tal o cual familia, la familia nos ha dado lo que ellos entendieron que nos tenían que dar, ¿sí? Pero muchas veces, muchísimas veces, hemos recibido ataduras de parte de nuestros padres.
Y que cuando la palabra dice que los que están en Cristo nueva criatura son las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, eso significa la fe. Eso lo vas a experimentar en fe. Eso no es que al ser cristiano ya se fue todo. Eso tenemos que conquistar por fe. Y luego, vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid al Señor. Versículo 15, y si mal os parece servir a Dios, miren, si mal os parece. ¿Saben que hay personas que les parece mal servir a Dios? ¿Saben una cosa, hermanos? Escuchen esto. Si lo que nosotros hacemos todos los domingos en la iglesia no sirve para activar o crear obreros activos en la obra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque si tú crees que la vida espiritual es ir un domingo, sentarte en una silla, escuchar un sermón, irte a tu casa y ya está, que por cierto esa es la cultura que hemos aprendido. El catolicismo es así. Y mucha de la iglesia evangélica, la inmensa iglesia evangélica es así. Donde la gente es como un supermercado que tú vas y tú vas a consumir y tú dices, a ver, ¿a ti qué te gusta? No, yo quiero comer esto y vas y lo compras y demás. Cuando no te gustó la alabanza, wow, qué alabanza más pesada. O al gusto que le gusta la música, wow, ves que esta iglesia no tiene mucha alabanza. O es que la palabra es muy larga, o qué tal. Pero lo cierto es, hermano, que falta intimidad con Dios y falta temor a Dios. Si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, pero aquí viene el otro, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Sabes lo que está diciendo, hermano? Miren, nuestros padres nos dejaron un legado, pero el día a día, todo lo que tu círculo de influencia, todo lo que nosotros tengamos el día a día en nuestras vidas y demás, nos van a invitar a servir a sus dioses. Cuando, sobre todo los jóvenes, que son los más vulnerables, te dicen, los amigos de toda la vida, venga, vamos a discoteca, aquí, allá, tal y cual. Te están invitando a servir a sus dioses. ¿Y sabes qué pasa? Si tú no tienes temor de Dios, tú vas a caer. Tú vas a caer. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Con esto ya termino. ¿Sabes cuál es el gran problema? 40 años en el desierto. ¿Alguien puede decir que Israel no era pueblo de Dios en esos 40 años? Nadie. Nadie puede negarlo. Pero ¿cómo vivían? ¿Ustedes se creen, hermanos, que Dios era la voluntad de Dios 40? ¿Tú sabes lo que son 40 años? Yo tengo 52. 40 años, hermano, en el desierto. Ya estaban ya hartos. Por eso se quejaron. Por eso el maná. Que ya queremos carne y queremos ya otra cosa y demás. Sí, pero el Señor le dijo, yo quería estar 40 días como vosotros en el desierto. Porque a la tierra que yo les he prometido entrar, ustedes todavía físicamente son libres, pero mentalmente son esclavos. Y yo les tenía que preparar para entrar a la tierra. Entonces, es muy importante, hermano, entender estas cuatro verdades, 4 acciones en nuestra vida. El temer al Señor, servirle con integridad en verdad y quitar los dioses de nuestras vidas y servir a Dios, servirle a Dios. O sea, es algo que lo sabemos todos, pero que no esperemos a que Dios tenga que hacer en nuestras vidas algo para que verdaderamente inclinemos nuestras rodillas, ¿no? Y termino con esto. Y el versículo 16, ¿qué dice? Entonces el pueblo respondió y ¿qué dijo? Nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo. Escuchen esto, no podréis servir porque Dios es un Dios santo. ¿Y Dios qué? Celoso. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando tú y yo vivimos la vida que a nosotros nos da la gana porque no nos ve nadie, estamos invirtiendo en las cosas espirituales para mal. Porque en lugar de hacer tesoros en el cielo, lo que estamos haciendo es vivir en esta tierra como si no fuéramos peregrinos.
como si esta tierra nos perteneciera. Y mire lo que dice, porque dice, y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Amén. Dice versículo 22, fíjese lo que dice. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Hermanos, en la iglesia, todos los domingos, cada predicación, cada vez que se habla en los viernes de coinonía, cada vez solo tiene una finalidad, es entrégate a Cristo, conviértete a Él, conviértete al Señor. Pero hermanos, eso le dijo Dios a Jeremías, conviértete. Déjate estar viviendo solo para para nuestros deseos y neguémonos a nosotros mismos. Amén. Yo quiero decirles una cosa, hermano. De lo que Dios tiene preparado para nosotros, para tu vida personalmente y para la mía y nosotros como iglesia, es de lo que ojo nunca vio, es de lo que no has visto nunca. Dios tiene preparado, y te lo puedo asegurar, no es una frase hecha. Uno cuando ora al Señor constantemente y uno tiene intimidad con Dios, Dios te muestra cosas. Y a mí muchas veces Dios me ha mostrado, yo tengo grandes cosas para ustedes, Julio. Pero son ustedes los que depende de vuestra actitud, si ustedes los van a conquistar o no, lo van a poder disfrutar o no. Pero Dios tiene grandes cosas con nosotros. Amén, hermano. Y a mí me gustaría terminar orando, pero terminar orando de una manera especial. Y a mí me gustaría que oremos unos por otros.